¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte en este momento. Gracias por honrarme con tu presencia y poder escuchar este mensaje de Dios en este instante. Bueno, te quiero decir que no teníamos como planeado, ¿verdad?, estar acá en este momento. No era una fecha en la cual habíamos destinado poder venir y compartir un mensaje, pero Dios me trae ahorita acá a poder compartir un mensaje, ¿verdad?, profético para la iglesia en general y para todas las personas, ¿verdad?, que se disponen a escuchar este mensaje. Quiero decirte, ¿verdad?, que Dios ha estado hablando a mi vida en este momento a través de unos sueños, ¿verdad?, que son los que quiero compartir contigo. Pero antes de empezar, vamos a orar para que Dios tome el control de todo lo que voy a expresar en este instante y para que estas palabras que yo voy a otorgar ahorita se puedan entender de la manera en la cual Dios quiere otorgarlas en este instante. Amén. Para que Dios prepare nuestro corazón y podamos escuchar esto como debe de ser. Así que vamos a orar. Quiero que me acompañes. Bendito Señor, te damos gracias. Estoy aquí por mandato tuyo, Señor, en obediencia a poder cumplir, Señor, con esto de entregar esta palabra profética que tú has otorgado a mi vida en este instante y que es de suma importancia que se dé a conocer a las demás personas que están ahí, que puedan estar escuchando este video. Y también, Señor, a la iglesia en general, porque debemos de estar preparados, Señor. Entonces, en este instante, preparar nuestro corazón para que podamos escuchar, que esta palabra no se pierda, sino que quede cimentada en nuestros corazones y que podamos tomar en práctica lo que tú requieres en este día, Señor, y que no se nos olvide, sino que nos preparemos de acuerdo a lo que tú estás demandando en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Quiero empezarte diciendo, ¿verdad?, que el día 16 de junio, el 16 de este mes de junio del 2025, ¿verdad?, el Señor, pues, en eso de la madrugada, a veces cuando el Señor me despierta, casi siempre es así. En las madrugadas, cuando yo no puedo dormir, ¿verdad?, me despierto. Yo lo que hago es orar y leer la Biblia. Y en este día, pues, hice lo mismo. Dios me despertó a la 1 de la mañana, imagínate, me levantó a la 1 de la mañana. Y yo dije, bueno, voy a leer lo que corresponde a la lectura de este día, que era Apocalipsis. Estamos leyendo Apocalipsis. Y el Señor, pues, leí los capítulos de ese día y después, me volví a recostar. Oré, ¿verdad? Orando, me quedé dormida, ¿verdad? Estuve orando y me quedé dormida. Bueno, pero tuve 2 sueños. Dios me otorgó 2 sueños y esos son los que te quiero hacer partícipe ahora. No fueron continuos, ¿no? Que quiero decirte esto para que tú no vayas a decir, es que fue porque leo la palabra de Dios o porque lo que estaba leyendo, porque algo. No. Quiero decirte que primero tuve un sueño y luego me levanté, ¿verdad? Hice una pausa, me desperté porque desperté con lo que el sueño estaba ahí, me sorprendió, yo me desperté y después volví a dormirme a soñar casi lo mismo. Y eso significa que viene de parte de Dios porque hay un elemento que se repite en los 2 sueños y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en primer lugar, quiero que vayas a la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 10 y 11. Creo que lo vas a encontrar muy rápido porque esa es la lectura de este día. Porque yo estaba en esta situación, Señor, porque Él ya me manifestó qué significa. Quiero decirte que me lo dio el 16, ahora ya tenemos 20, ¿verdad? Si no me equivoco, ahora es 20. Y no lo había otorgado porque decía yo, Señor, en primer lugar, no tenía la dirección de Dios. Él no me había dicho, mira, tenés que compartirlo. En segundo lugar, yo no sabía si realmente si tenía que ver conmigo o tenía que ver en general, ¿verdad? Lo que es el sueño. Pero Dios ya me hizo partícipe de lo que, ya me dio un panorama aquí de lo que significa y eso es lo que voy a compartir contigo. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, 10 y 11 y dice de la siguiente manera. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga siendo malo y que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Amén.
Bien, pero vamos a tomar la primera porción, que es el 10, donde dice, también me dijo, no guardes en secreto estas palabras. Y esto es lo que estoy en cumplimiento ahorita. Esto es lo que ahora estoy obedeciendo al mandato de Dios. Porque te digo, no sabía si estar aquí diciendo o no diciéndote esto. Pero el Señor me dijo, bueno, ahora es el día. ¿Ok? Ahora es el día en que tienes que compartir este mensaje. Y cuando Dios dice, ahora es el día, es ahora el día. Cuando tú eres una persona que obedeces a Dios, quiero decirte que siempre vas a estar en la voluntad de Dios y vas a estar en lo correcto, porque Dios va a estar respaldándote siempre. Entonces vamos a empezar, y es que yo recibí ese mensaje a través de ese sueño, pero lo que yo vi lo voy a narrar, el primer sueño. Y es que yo vi como una caseta, así como se encuentran a veces en los parques, ¿verdad? Una caseta que tiene techo, pero no tiene paredes, pero sí tiene unas columnas, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez tú te puedas imaginar ahorita cómo es esa caseta o como lo que son las rueditas esas de caballitos, ¿verdad? Que no tiene paredes. Entonces, para que tengas una idea de lo que estoy expresando. Era como una isla porque estaba en medio del mar. Estaba en medio del mar, pero no tenía paredes, era hecha de concreto. Yo vi un mensaje que me decía que tenía que especificarme en los detalles y en los colores. Entonces yo he obedecido a ello. Y el color de esa casita, ¿verdad? Era rosada con blanco. Y de repente yo estaba ahí como ese personaje que muchas veces vemos en unas películas, ¿verdad? Este señor que Dios que le lleva un espíritu, el espíritu de Navidad, para darte el ejemplo de lo que pasó ahí, como el espíritu de Navidad que él pone a la persona a ver el presente y el pasado y el futuro. Pues yo me sentía así en ese momento. Es como que Dios me hubiese puesto ahí solamente para ver lo que estaba aconteciendo ahí en ese lugar. Y en ese momento vi a una persona, una mujer. Vi a una mujer con una niña de aproximadamente de 8 a 10 años. Ese era el rango de edad de esa niña, de 8 entre 10 años. Pero yo iba con ellas y llegamos a ese lugar. Y la niña, había una cama ahí, ¿verdad? Y ella se fue a recostar, fue a dormirse. Recuerda el panorama. Quiero que pongas atención, así como dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ten mucho cuidado y escucha con atención. Entonces, estaba allí, esa caseta, estaba ahí, era de concreto, ¿verdad? O sea, era como las construcciones que tenemos, las casas de vivienda que tenemos nosotros. Y estaba al centro del mar. Había ahí un lugar, una habitación donde la niña directamente entró y se fue a dormir. Amén. Se fue a acostar, fue a descansar. Y la otra mujer que yo vi, ¿verdad? Ahí andaba, ¿verdad? En todo lo que era ese lugar, pero de repente el agua empezó como a golpear, así las olas, como a golpear ese lugar donde estábamos. Y de repente empezó a introducirse el agua. El agua me llegó a mí primero a los tobillos. Y yo le dije, mira, hay que salir de aquí. Le dije yo a ella, hay que salir de aquí porque esto se va a inundar. Y ella me dijo, no se preocupe, me decía ella. Todo está bien, aquí no hay problema si es aquí. No se preocupe. Okay. Y después el agua llegó otra vez y llegó casi a mis rodillas. Le dije, mira, hay que salir de aquí. Y ella siempre decía, no se preocupe, todo está bien. Así es aquí. Y de repente, en ese mismo instante, entró un personaje alto. Un hombre alto, pero no le vi el rostro. Solamente vi que era alto. Llevaba en su mano izquierda un bastón. Y en su mano derecha llevaba un gancho. Así como este. Un gancho así como este. Lo llevaba en su mano derecha. Y en su mano izquierda llevaba un bastón. Y entró, y cuando entró se sentó, pero no eran unas sillas así como las que nosotros tenemos tan cómodas en la casa, o un juego de sala, no. Es aquellas asientos de cemento, ¿verdad? Entonces él se sentó allí, ¿verdad? Y de repente soltó el gancho, pero agarró una espátula y empezó a limpiar el piso.
Es así como cuando a veces tú ves ahí que hay como que chicle pegado, ¿verdad? En el suelo, o plastilina, las personas que trabajan con plastilina y de repente los niños botan la plastilina en el suelo, o algo que se te cayó y quedó pegado en el suelo. Él empieza con espátula a poder arrancar todo eso que estaba sucio en el piso, en el suelo, y empieza a limpiar. Entonces yo vi todo eso y de repente le volví a decir a esta mujer, hay que salir de aquí. Y ella me dice, no se preocupe, todo está bien. Y de repente yo mencioné un nombre de un guerrero que nosotros conocemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que está escrito ahí, y mencioné ese nombre de un guerrero. Y ahí fue que yo desperté. Te voy a contar primero el significado de este primer sueño, de cómo Dios me lo mostró. Entonces ahorita vamos a hablar. Y quiero decirte que el color rosado tiene significado en la Biblia. Nosotros tenemos hace poco yo entregué unos colores que fueron también dirigidos por Dios, ¿verdad? Yo entregué unos colores y le dimos significado a esos colores por orden de Dios. Yo los distribuí así. Y habíamos colocado en el color rosado, que es la palabra de Dios. Así es como nosotros lo hemos conocido ahorita y lo hemos manejado, aunque realmente, bíblicamente no corresponde, o sea, no significa eso. Porque bíblicamente significa amor, significa unión, ¿verdad? Significa amistad. Pero nosotros le dimos ese significado porque fue el significado que Dios me mostró en ese momento para poder otorgar los colores y que nos pudiéramos organizar como iglesia que somos para poder llevar mejor lo que es nuestro trabajo de compartir el evangelio, ¿verdad? Pero entonces se ha manejado que el rosado, nosotros ahorita sí nos hemos acostumbrado que el rosado significa la palabra de Dios, pero dice acá, ¿verdad? Que la casa era rosado con blanco. Y el blanco significa luz, significa la verdad, significa pureza, ¿verdad? Según lo que está escrito en la palabra de Dios, el blanco significa todo eso que te he mencionado. Pureza significa verdad, significa luz. Entonces te quiero que diga que cuando Dios me mostró esto, me lleva a la porción bíblica de Mateo capítulo 8, ¿verdad? Mateo capítulo 8. 23 al 27. Quiero que vayas ahí y lo leamos. Vamos a leer ciertas porciones bíblicas, otras solamente te voy a dar la cita, para que tengas conocimiento de lo que Dios me mostró en esto, ¿verdad? Que Dios me dio este sueño. Vamos ahí al 8, 23, ¿verdad? Vamos a ver 8:23. Estamos hablando del cimiento, ¿verdad? Y dice aquí, luego subió a la barca, estamos hablando del cimiento, estamos hablando en el 7:24, vamos a ver. En el 7:24 tú vas a encontrar ahí, bueno, no lo encuentro aquí perfectamente, pero dice aquí, en el 7:24-25, es donde habla acerca del cimiento y donde dice que hubo un hombre prudente, yo lo encontré, dice aquí, por lo tanto, dice, todo el que me oye, dice estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y Dios me estaba mostrando eso, porque la casa estaba en medio del mar. Estaba rodeada de agua. Estaba en medio del mar. Era de cemento, era de concreto la casa. Entonces Dios me trae a esta porción bíblica. ¿Y qué es lo que Dios nos está mostrando ahorita? Dios le está hablando a la iglesia ahora. Que hay tiempos que vienen de mucha tormenta. Va a venir mucha tormenta, va a venir mucha situación difícil a tu vida y que tienes que estar preparado. ¿A dónde están tus cimientos? Tenemos que estar en nuestros cimientos sólidos en lo que es la doctrina correcta, porque estaba la casa de color rosado, que nosotros le damos el significado de la palabra de Dios. Quiero decirte que Dios siempre que te habla a ti, te va a hablar de la manera en que tú puedas comprender lo que Él quiere expresarse. Y aunque nosotros en este momento le hemos dado al color rosado, lo que no significa bíblicamente en original,
pero así es como nosotros lo hemos deducido y que entonces el rosado significa lo que es la palabra de Dios y el blanco significa la verdad, o sea, la verdadera doctrina. Si tú no estás contemplando la verdadera doctrina en tu vida, van a venir esas tormentas, van a venir esas tempestades y te van a derrumbar tu vida espiritual. Amén. Entonces Dios está hablando esto en este momento porque me llevó hacia esa porción bíblica y me mostró el panorama de esta manera. Y es que el concreto, la casa significa rosado con blanco, es que debemos de tener la doctrina, la buena doctrina, lo que es verdaderamente la verdad en Dios, de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Y además vemos a la niña durmiendo. Aquí hay 3 escenas. En este lugar hay 3 escenas. Llegamos a esa casa, no tiene paredes, ya voy a explicar después eso. Pero lo primero que se hizo fue que una niña se fue a recostar. ¿A qué te se recuerda eso? Cuando vemos ahí en Mateo 8, ahí sí, 8, 23 y 27. Cuando habla de que Jesús se acostó en la barca. Jesús durmió en medio de la tempestad. Jesús se fue a la barca a dormir. Entonces Dios está diciendo ahorita, sí, está en tempestad, sí va a haber tormenta, pero no significa que tú literalmente te vas a ir a dormir. No significa que tú vas a estar confiando en Dios, porque descansar en la barca significa confiar en Dios, en que todo va a estar bien, como la mujer me decía. No se preocupe, todo va a estar bien, no se preocupe, esto es así, no se preocupe, está bien. ¿Ok? ¿Estás comprendiendo lo que Dios está diciendo? Que vas a ver la tempestad en tu vida, puedes ver las tormentas que se van a incrementar, puedes ver todo lo que pueda acontecer, pero que tú vas a estar estable, tú vas a estar creyendo, tú vas a tener esa fidelidad en Dios, en que tu refugio es Él. El refugio es donde quiera que tú estés, estás refugiado porque Él es el refugio. Yo siempre he dicho, los refugios no son 4 paredes, ¿verdad? Cuando estamos hablando espiritualmente, el refugio no consiste en 4 paredes, el refugio es Él. Y cuando tú tienes como refugio a Dios, donde quiera que estés, estás refugiado en Él. Ahora, cuando así geográficamente hay un problema como un derrumbe, como una inundación, obviamente, si tu casa está en peligro, tú tienes que salir de ahí a buscar un refugio, ¿verdad? Pero eso es cuando tú ves el caso, lo estás viendo con tus ojos. Pero estamos hablando de el caso espiritual, es que nuestro refugio es nuestro Dios. Y puedes estar confiado en medio de la tempestad, porque puedes descansar en Él, no te vas a estar preocupando, no te vas a estar tronando los dedos que qué vamos a hacer. No, sí. La persona que sabe descansar en Dios es aquella que aunque vea la tempestad y tal vez con sus ojos naturales vea las cosas imposibles y vea una amenaza o vea la circunstancia difícil, pero si está confiando en Dios, eso mismo que tienes paz, eso mismo que tienes la calma y que estás confiando en Dios, Él mismo te guía hacia la salida, hacia la solución del problema. Él mismo te da la instrucción para que te puedas poner a salvo cuando tú estás tranquilo. ¿Has visto una persona desesperante? Aquellas personas que se ponen eufóricas, que no entienden, o sea, en ese momento no se le puede hablar a una persona así, porque está tan enfocada en su euforia que no te va a escuchar lo que estás diciendo. Y tal vez le estás dando la solución, pero no te pone atención porque está en lo suyo. Amén. Pero cuando tú estás en quietud, cuando tú estás en paz, cuando estás tranquilo, aunque todo te está amenazando alrededor, así como vemos aquí, porque la casa simboliza eso, está la tempestad alrededor, pero cuando tú estás tranquilo y estás escuchando, ¿verdad? Estás tranquilo, puedes escuchar la voz de Dios. Es por eso que Él habla en la madrugada. Es por eso que Él habla en la madrugada cuando todo está silencio. Es el mejor tiempo donde Dios puede manifestar su voluntad a los hijos de Dios. Cuando tú le buscas en la madrugada, Él te habla. Y él siempre hace eso. ¿Por qué? Porque es el momento donde todo está tranquilo, silencio. Es cuando tú puedes escuchar perfectamente la voz de Dios y la dirección para tu vida. Pues vemos a esta mujer tan confiada, pero además de confiada, se le mencionó un nombre de un guerrero. Yo le dije a esa persona el nombre de un guerrero. Se le asignó el nombre de un guerrero porque a ese guerrero no se llamaba antes así. Y estoy hablando de Oseías. El nombre de esa persona era Oseías, pero se le otorgó ese nombre porque iba a ir a la batalla.
¿Estás comprendiendo lo que estoy diciendo? Y es que Dios me está mostrando aquí, porque le pregunto, Señor, ¿y por qué una mujer? Y yo me he quebrado la cabeza todos estos días porque humanamente, uno quiere entender las cosas, pero cuando Dios te lleva por la dirección espiritual y va mostrándote el panorama, todo cambia. Y digo, Señor, entonces, ¿por qué me mostraste una mujer? Y yo le llamé con el nombre del caballero. Y entonces le digo, ¿por qué? Entonces me dice, me trae a mí el Señor esto, y es que le ha dicho que en los últimos tiempos el Señor va a utilizar poderosamente a las mujeres. ¿Por qué Dios le dijo, Dios me hizo mencionarle a una mujer el nombre de un guerrero de la palabra de Dios? Y esto significa guerra espiritual. Mi amigo, mi hermana, tú que me estás escuchando, significa guerra espiritual. Significa que en este momento donde está la turbulencia, donde está toda esta situación difícil, que la caseta está en medio del mar, tú vas a estar cimentado si conoces la doctrina bíblica, si estás en la verdadera y la sana doctrina, tú te vas a mantener porque tienes tus bases sólidas, estás fundamentado sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No va a haber nada que te pueda mover, que te pueda derribar del lugar donde te encuentres, defendiendo la tormenta que tengas en tu vida. Porque puede ser, hay diferentemente dificultades diferentes que puedes estar cruzando, diferentes problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, cualquier tipo de problema que pueda estar pasando. Ahí entra en lo que es la categoría de esas tormentas, de esas dificultades, de esos vientos que aquí que soplaron, la tormenta, la turbulencia, todo eso. Ahí está involucrado todo aquello que te acosa, que te amenaza, que te afecta, que tú sientes aquellas cosas imposibles, aquellas circunstancias imposibles que tú dices, no, aquí solamente Dios nos puede ayudar. Entonces ahí tú tienes que tener esa guerra espiritual. No consiste en que tú vas a venir y vas a pelear con la gente. No, recuerda que la guerra espiritual es espiritual, como lo dice la palabra, es espiritual. Es contra las huestes, entidades malignas que se pueden estar levantando en determinado momento. Entonces quiere decir que sí va a haber guerra espiritual. Amén. Dios está advirtiendo de algo ahorita. No sé en qué condición puede estar tu vida o puede estar en mi vida, pero que va a haber guerra espiritual, va a haber guerra espiritual. Amén. Y tú y yo debemos de estar preparados con nuestros cimientos. Fíjate bien cómo Dios lleva esta situación. Tenemos que estar preparados con nuestros cimientos. Tenemos que estar preparados con la verdad, con conocer la palabra de Dios, porque cuando tú conoces la palabra de Dios en medio de dificultad, tú puedes declararla. Tú puedes confesar las promesas. Tú puedes confesar la palabra que Dios ha dicho a tu vida, y eso te mantiene estable. Amén. Tú tienes que aprender la palabra de Dios, hacerla tu aliada. Entonces, en estos momentos de dificultad va a haber guerra espiritual. Y también la segunda parte es que vimos a este personaje. ¿Qué significa este personaje? Vimos un hombre alto con un bastón. La persona alta, pues a mí se me figura que es una representación de nuestro Dios. Porque dice la Biblia, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Significa que mientras tú te encuentras respaldado por nuestro Dios, te encuentras bajo el abrigo de nuestro Dios, todo va a estar bien. Te recuerdo que ese hombre traía un gancho así solo. Y cuando tú ves un gancho así solo, ¿qué te imaginas? Este gancho está supuesto a tener algo, ¿verdad? Aquí una vestimenta. Pues esto así representa que está desnudo. Hay desnudez espiritual. Cuando vemos la caseta que no tiene paredes, significa no hay protección. Porque las murallas, las paredes, significa que estás protegido del mal clima, significa que estás protegido de cualquier circunstancia. Un gancho solo de esto significa que no hay vestimenta. ¿Dónde está la vestimenta? ¿Verdad? Entonces Dios está ahorita diciendo o sea, está mostrando esto. Ahora, ¿en qué caso puede ser que no estemos en vestimenta? Me llevó el Señor a Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó con Génesis capítulo 3? ¿Cómo fue el estado de Adán y Eva? ¿Por qué ellos se descubrieron que estaban desnudos?
Se descubrieron que estaban desnudos porque descubrieron el pecado. Y significa que cuando un hijo de Dios está en pecado, cuando un hijo de Dios está haciendo algo deshonesto, cuando un hijo de Dios está actuando de manera equivocada, se encuentra desnudo porque Dios se levanta. Dios no puede habitar donde hay pecado, entonces la presencia de Dios se levanta de aquel lugar donde hay pecado. Podemos tener el Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo se contricta. Y cuando está contrictado significa que sí puedes tener el Espíritu Santo, pero Él no está participando. ¿Por qué? Porque hay pecado de por medio. Entonces significa esto. El bastón de la persona significa autoridad. Significa autoridad. Se sentó, entonces tiene autoridad, está sentado en un trono y es nuestro Dios. Yo no le pude ver el rostro, pero sí lo vi alto. Lo vi, el bastón significa una persona de autoridad. El bastón significa autoridad. El gancho significa cobertura, porque ¿a dónde está la vestimenta? ¿Verdad? Está desnudo espiritualmente, ¿verdad? Entonces significa que hay que humillarse, que hay que arrepentirse de los malos pasos. Este hombre tenía una espátula, dejó el gancho a un lado, agarró la espátula y empezó a limpiar el piso. Arrancar toda la suciedad que había en el piso. Eso fue lo que empezó a hacer. Yo lo vi haciendo, arrancando el piso, arrancando todo lo que estaba pegado en el piso. ¿Y qué es el piso? ¿Qué es el suelo? ¿Qué pasa con el suelo? Nosotros caminamos sobre él, ¿verdad que sí? Es donde ponemos nuestros pies. Significa nuestro caminar, nuestro proceder. Significa cómo estamos ante los ojos de Dios. Si realmente estamos bajo su cobertura. Porque alguien dice, no es que Dios no me contesta, no es que yo oro, pero las cosas no funcionan, las cosas no se resuelven. No, es que cómo está nuestra condición ante Dios. ¿Realmente estamos íntegros? ¿Realmente no hay pecado en nosotros? No nos equivoquemos porque las malas acciones, las malas decisiones siempre nos van a alcanzar. Y Dios eso es lo que está diciendo ahorita. Todo lo incorrecto que se ha hecho es Dios ordenando nuestros pasos. Dios, estamos en los últimos tiempos y Dios va a ordenar los pasos de muchos de nosotros. Es por eso que Dios nos hace ver el error, nos hace ver la circunstancia en que se está viviendo, para que nosotros podamos tomar esas decisiones correctas y corrijamos lo que está pasando mal. Porque Dios no puede apoyar aquello que está haciendo algo errado, algo malo, algo incorrecto. Amén. Entonces Génesis capítulo 3 me muestra que Adán y Eva se encontraron en pecado, se encontraron desnudos. Le digo, Señor, bueno, ¿y quién te demostró que estabas desnudo? Porque habían pecado. ¿Y qué hizo Dios? Y ellos se escondieron en una, ¿qué? Hojas de huerto. Es como nosotros decimos, no, pero es que estamos cubiertos porque estamos aquí, porque Dios aquí, porque allá. Ponemos nuestras excusas, nuestros propios pensamientos, nuestra propia ideología y decimos, estamos bien ante Dios, pero no estamos bien ante Dios. Porque Dios no los dejó con esas hojas de huerto que significan religiosidad, que son nuestros propios conceptos de que nosotros creemos que estamos bien y en realidad no estamos bien. Dios vino y ¿qué hizo? Hizo un sacrificio ahí, dice que mató unos corderitos y sacó la piel y los vistió con la piel de esos corderitos. ¿Qué simboliza ahora? Ahora simboliza que nosotros estamos cubiertos. Amén. Todo hijo de Dios que ha recibido a Jesús en su corazón, que está sellado con el Espíritu Santo, está cubierto con la sangre de Cristo. Este color significa, el color fucsia, significa cubiertos con la sangre de Cristo. Todos sus hijos estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cuando venimos a Él, el pecado es eliminado, nosotros somos lavados por su sangre, y Él nos da esa vestimenta y estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Pero ¿qué pasa? Nosotros contrictamos al Espíritu Santo en el momento que insistimos en dar esos malos pasos. Estoy hablando con hijos de Dios que conocen a Dios, que están sellados con el Espíritu Santo. Porque los que no conocen a Dios, ellos no lo tienen. Ellos prácticamente están muertos en vida. Esa es una verdad. Y yo no puedo ocultarlo porque esta es una verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y ya voy a tratar yo con los que no conocen a Cristo porque eso se trata del segundo sueño. Ahorita estoy hablando con hijos de Dios. Estoy hablando con la iglesia.
Estoy hablando con aquellos que dicen estar con la verdad bíblica y no es la verdad. Quizás están sacando sus propias conclusiones, sus propios complejos, sus propias circunstancias de pensamientos humanos. Están creando sus propias normativas, pero no están en la base bíblica que realmente Dios destinó que debemos de estar. Eso es lo que Dios está tratando. Creemos que estamos cubiertos por Dios, pero no estamos cubiertos porque cuando alguien está pecando no está cubierto por Dios. No tiene la sangre de Cristo sobre su vida. Amén. Mira qué peligroso es eso. Dios está demandando una integridad. Está demandando una santidad. Que realmente seamos luz y seamos hijos de Dios. Eso es lo que Él está demandando ahorita. Con esto que estamos viendo. Dios va a limpiar nuestros pasos. Dios va a alinear nuestros pasos. El Espíritu Santo te va a hablar de algo que está malo. Tú vas a decidir si vas a obedecer a esa voz o la vas a ignorar. Amén. Dios está hablando ahorita. Tú decides si obedeces a la voz del Espíritu Santo o sigues en aquello donde vas a llevar las consecuencias de lo que pueda pasar. ¿Va a haber guerra espiritual? Sí, porque van a haber acontecimientos que nosotros nos vamos a ver obligados a ver. Cuando dice guerra espiritual significa a orar, a interceder, a ayunar, a aferrarnos a la palabra de Dios, a estar de pie varonilmente. Y varonilmente no significa que una mujer va a ser hombre. Voy a aclarar eso. Que Dios le diga a una mujer, ponete pantalones y te vas a comportar varonilmente, no significa que la mujer sea hombre. Significa que la mujer es valiente. Que la mujer tiene que comportarse valiente. Porque eso significa varonilmente, significa ser valiente ante todo aquello que pueda pasar. Amén. Eso es el significado del primer sueño. Ahora vamos a avanzar al segundo porque el tiempo está transcurriendo. Y el segundo sueño es que yo me encontraba, lo mismo es como que me hubiese transportado a otro lugar. Y yo me encontraba en un lugar así como un lugar, como un museo, pero un museo como de juegos mecánicos, algo así. Y ahí estaba oscuro. Allá en la caseta era de día. Aquí estaba de noche. Fíjate bien. En este lugar estaba de noche. Estaba un padre con su hijo. Y le dice, y se escuchó la bulla que salieran de ahí. Porque venía un tsunami. Decían, salgan de aquí, decían, porque viene un tsunami. Y entonces el padre le dijo a su hijo, venite, vámonos, le dijo. Vámonos porque hay que ponernos a salvo. Y estas personas salieron, iba detrás de ellos, y estas personas salieron, pero yo andaba buscándolos. Y estas personas salieron al lugar, ¿verdad? De la salida de ese lugar, habían 5 motocicletas. Amén. Habían 5 motocicletas. Pero una de ellas, yo me fijé, en una de ellas era azul con el asiento amarillo. Y estas dos personas, el padre con el hijo, se iban a subir a esa motocicleta. Pero en el momento que se iban a subir a esa motocicleta, ellos desaparecieron. Y total que no se subieron ellos, sino que se subieron otros a esa motocicleta. Y cuando pasó eso, yo volteé a ver hacia mi derecha y voy viendo así como un barco de madera. Y era un barco, pero era como tipo arca, ¿verdad? Porque estaba cubierto todo, no es como los barcos que nosotros vemos que andan en el mar, no, era un barco de madera y estaba como un arca, ¿verdad? Era de color verde. Y cuando yo entré a ese barco, yo me metí, fui a ver porque yo dije, yo tengo que salir de aquí, o sea, yo en ese sueño, yo tengo que salir de aquí porque, o sea, ya todos habían ido, yo había quedado ahí, entonces yo tengo que salir de aquí, dije yo en mi sueño. Y me metí a ese barco y cuando vi ese barco, vi unas personas que estaban muertas dentro de ese barco. Y después dije yo, Dios mío, dije yo, ¿y qué ha pasado aquí? Y yo me asombré y dije, ¿qué pasó? Y todo estaba oscuro. Y después yo salí al otro lado del barco y me encontré afuera a una mujer. Otra vez una mujer. Y me dice, le digo yo a esa señora, mire señor, ¿y usted por qué no sale de aquí? Que no ve que han anunciado que viene un tsunami, ¿por qué usted no sale de aquí? Y me dice ella otra vez, mire, no se preocupe. Lo mismo que me dijo la otra mujer. Mire, no se preocupe si estas cosas así pasan.
No se preocupe. Y ella vino y se acostó en una hamaca de colores, de varios colores. Se acostó en esa hamaca y en mi sentir espiritual yo dije, esta persona se murió. Yo ahí desperté. ¿Amén? Yo desperté. Ahora, ¿qué significa esto? No te angusties, ok, no te angusties. Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué fue lo que Dios me mostró en esto? En primer lugar, vemos ahí el padre y el hijo que se van, las 5 motocicletas. Dios me mostró 5 motocicletas, pero ¿qué es una motocicleta? Es un medio de transporte. Podrían haber sido carros, podrían ser barcos, podrían haber sido aviones, podría haber sido cualquier otro medio de transporte. Él me mostró 5 motocicletas. Amén. O sea, es un medio de transporte. ¿Y cuál es el medio de transporte de nosotros para la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que vayas entendiendo esto. Escucha bien, por favor. Quiero que vayas entendiendo esto. Las 5 motocicletas, el número 5, ¿qué significa? La gracia de Dios. Significa que estamos en el tiempo de la gracia de Dios, y la gracia de Dios significa el sacrificio de Jesús en la cruz, significa que somos salvos por gracia. Amén. Significa que estamos ahorita en ese espacio de tiempo donde está la salvación por gracia, donde aquel que quiere recibir a Jesús solamente se arrepiente y le dice, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo te recibo en mi corazón como Rey y Señor. Su corazón es sellado por el Espíritu Santo y obtiene la salvación y vida eterna. Amén. Eso significa el número 5. Las motocicletas son un medio de transporte. Las motocicletas, en este caso está diciendo, Jesús es el que nos da la salvación por medio de su gracia. No tienes que pagar nada para obtener la salvación. Eso está diciendo en ese momento. Esas motocicletas estaban ahí en la salida para ponerse a salvo. Significa que las personas que iban a subirse en esas motocicletas estaban salvándose de lo que iba a acontecer. Entonces significa que aquel que viene y recibe a Jesús en su corazón va a obtener la salvación y vida eterna. ¿Me estás comprendiendo ahí? ¿Por qué digo esto? Porque las 2 personas, el padre y el hijo, que se iban a subir a esas motocicletas, no había necesidad que se subieran ahí. ¿Por qué? Porque ellos fueron arrebatados. Significa el arrebatamiento de la iglesia. Ellos estaban ejemplificando ahí el arrebatamiento de la iglesia. Quiero que pongan atención. Eso es lo que ellos están manifestando ahí, el arrebatamiento de la iglesia. Están sellados por el Espíritu Santo. Sí, están sellados por el Espíritu Santo. Entonces significa, sí eres mi hijo, porque eso es lo que nos identifica a nosotros de los demás. Que tengas la marca en tu corazón. ¿Has actuado mal? Sí, el Señor te va a regresar. Porque dice el Señor que en los posteros días se va a levantar el espíritu de Elías. ¿Y cuál es ese? El espíritu de Elías es el que hace que los padres regresen a sus hijos y sus hijos regresen a sus padres. ¿Alguien me está comprendiendo aquí? ¿Qué es lo que pueda estar pasando? Dios destruye muchas cosas porque hay finalidad en todo ello. El espíritu de Elías es que los hijos vuelven a sus padres y sus padres vuelven a sus hijos. ¿Y qué más? El que es cristiano y se ha alejado de la iglesia, Dios va a provocar que esa persona regrese otra vez. Porque Él no va a perder a nadie. Él dice, lo que mi Padre puso en mis manos, dice, nadie me lo arrebata. Dice Jesús. Y eso significa todos los que somos sus hijos, todos los que estamos sellados por el Espíritu Santo, somos hijos somos de Jesús. Y Él no va a permitir que nos perdamos. Él nos va a regresar al redil. Entonces, estas 2 personas que se desaparecieron así, porque yo vi eso, se desvanecieron. Eso significa el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Cuando yo vi para acá, vi a la derecha, ¿verdad? Y voy viendo el arca. El arca me recuerda a mí los tiempos de Noé. ¿Qué dice el Señor? Que cuando Él venga, que cuando nosotros, o sea, fue una señal que nos dejó, que cuando Él venga, dice, va a ser los tiempos como los tiempos de Noé. ¿Y qué pasó en los tiempos de Noé? Tú puedes leer, dice, la maldad se había incrementado, estaban hombres echándose con hombres, estaban casándose y dándose en casamiento. Nadie estaba esperando a Jesús. Nadie. Todos estaban en su maldad. La maldad había crecido. ¿Qué estamos viendo ahora?
¿Qué pasa con el hombre hoy? Cada quien es su egocentrismo, cada quien se importa a sí mismo y no le importa a los demás. Cada quien busca sus propios beneficios y los demás hay que vean qué hace. ¿Es así o no es así? Todos están buscando una popularidad. Están buscando ser famosos, están buscando tener el poder, tener el dominio de algo. Guerras y todo lo que está pasando. Solo basta ver las noticias. Yo no tengo por qué decirte nada. Mira las noticias cómo está. La naturaleza cómo está. No se entiende en qué clima estamos, en qué estación estamos, no se entiende, está lloviendo, está haciendo calor, deja de llover, nieva en una parte, en otra parte no nieva, donde nunca ha nevado hasta nevando, cae en granizo, o sea, tantas cosas que están pasando, volcanes en erupción, terremotos, toda esta circunstancia, la tierra ya no puede más. Quiero que lo sepas. La tierra ya no puede más, la humanidad está, pero cada quien por su cuenta hay que ver qué hace. Amén. ¿Es así o no es así? Con que no sea yo, dice la gente, hay que ver qué hace el otro. Ok. Todo eso lo estamos viendo. Los días de Noé. El arca que yo vi significa los días de Noé. Significa que Jesús ya está cerca. Eso significa los días de Noé. ¿Qué significa el color verde? El color verde significa vida eterna. Estaban unas personas muertas adentro. Sí, ¿qué significa? Estaban muertos espiritualmente. Significan todas aquellas personas que no tienen a Jesús, que andan bien tranquilos ahí, que tú los ves activos, los ves ahí con éxito, los ves bien vivos físicamente, pero en su interior están muertos espiritualmente. Yo no te puedo negar una verdad porque la verdad te hará libre. Mi deber aquí es decirte lo que Dios pone en mi pensamiento, decirte, y lo que dice la palabra de Dios. El que no tiene a Jesús en su corazón, el que no le ha reconocido como Rey y Señor, porque ese es el único boleto, es la única entrada para poder llegar al reino de los cielos. El que no recibe a Jesús en su corazón, lastimosamente está muerto espiritualmente. Está vivo corporalmente, pero su espíritu está muerto. Y esa persona, si muere sin Cristo, si le sorprende la muerte o si Jesús viene, esa persona está supuesta a condenarse en el infierno. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer a Jesús. No es tiempo de estar jugando, no es tiempo de estar bromeando con la palabra, no es tiempo de burlarse de la palabra, no es tiempo de burlarse de los hijos de Dios que andan predicando el evangelio y que están en obediencia a Dios. Solo mira las cosas que están pasando, esto ya no aguanta más. Si Dios ha esperado porque tiene misericordia de nosotros. Dios quiere que nos arrepintamos. ¿Ok? Dios no puede callar una voz como esta. ¿Sabes qué le dijo Dios a un profeta? Mira, si tú sabes lo que va a pasarle a una persona y tú no se lo dices, la sangre de esa persona cae por tu cuenta. Amén. Si tú sirves de usted con un evangelio, la sangre de esa persona cae por tu cuenta. Pero si tú vienes y estás viendo lo que está pasando y tú lo adviertes a una persona porque puede estar en problema, porque puede estar aquí, tú lo adviertes, si esa persona fallece, entonces tú habrás librado tu alma. Si esa persona no hace caso, pues tú ya saliste de tu compromiso que es de entregar la palabra de Dios. Amén. Entonces, bien, dice aquí lo siguiente, vamos a seguir. El arca significa eso, significa vida eterna y significa esa arca que cuando tú vienes al Señor, ¿verdad? Tienes la vida eterna, pero sin embargo yo vi personas muertas porque hay personas que aún necesitan acercarse a Jesús. Hay personas que aún necesitan reconocer al Señor, no importa dónde esté, puede estar dentro de su iglesia. Todos los que están en una iglesia, no todos son salvos. Hay gente, es que no solamente vamos a decir la gente que está afuera y que está haciendo las cosas malas, no, dentro de la iglesia también se hacen cosas malas y dentro de la iglesia también hay gente que no es salva, que no está segura de su salvación y que Dios nos está llamando con esto a poder reenfocarnos en ello, en que tenemos que estar seguros que tenemos una salvación, en que tenemos que estar seguros que hemos recibido a Jesús. Esto ya no es un juego, esto ya realmente hay que tomarlo en serio. Amén. Entonces, eso significa lo que es esa barca. Y de la madera significa humanidad. La barca era de madera, o sea, el barco que yo vi era de madera. La madera significa
humanidad, o sea, está hablando del ser humano, está hablando de la vida eterna del ser humano, está hablando de la vida eterna que nosotros podemos obtener, ¿verdad? Ahora, la mujer que salió allí, Dios me lleva a Mateo capítulo 25. Amén. A Mateo capítulo 25. Pero antes de que vayamos aquí, quiero explicarte lo de Primera Tesalonicenses. Me fui hablando ahorita, explicándote esto y no te pude leer esto porque quiero que quede bien enfatizado que lo que Dios me mostró siempre tiene base bíblica, ¿verdad? Entonces quiero que vayamos ahí a Primera Tesalonicenses capítulo 4, 16, 18. Para que tú me comprendas lo que yo te estoy expresando del arrebatamiento. Y dice así, 4, 16, 18 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con Él en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímese unos a otros con esta palabra. Aquellos que dicen, ¿y a dónde está la persona que está muerta, verdad? No, vamos a resucitar. Los que están muertos en Cristo van a resucitar. Aquellos que han recibido a Jesús van a resucitar para este entonces, para el arrebatamiento. Y los que estemos vivos, si el Señor viene y estamos vivos, si el Señor viene ahorita y todos los que estamos vivos, que hemos recibido a Jesús, la gente va a ver que nos vamos a desaparecer como lo que yo vi. Nos vamos a desaparecer. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a arrebatar para irnos con Él. Ahora, en esto de la mujer que se fue a dormir, porque quiero que sepas, no es la misma niña que se fue a dormir allá en el otro sueño. La niña que se fue a dormir en el otro sueño se fue a dormir porque estaba confiada en que Dios estaba peleando esa batalla, en que estaba confiada de que todo lo que puede acontecer estaba en las manos de Dios. Esta mujer se fue a dormir, ¿por qué? Porque Dios me lleva a Mateo 25, donde están las 5 mujeres, las 5 vírgenes que se durmieron. En un tiempo donde viene un tsunami, donde lo que representa es la palabra de Dios, donde va a ser el último movimiento de evangelismo, donde toda la palabra de Dios va a ser expresada a todo el mundo y donde no va a haber nadie que pueda decir, yo no escuché palabra de Dios, donde va a ser un evangelismo masivo y explosivo. Ese es el tsunami que viene. Por eso se presentó el arca, por eso se presentó el arrebatamiento, por eso se presentó que se tenían que poner a salvo ¿de qué? De la muerte espiritual, ¿verdad? Por eso se presentó esta mujer que representa las 5 vírgenes insensatas que en vez de venir y tener su aceite listo y tener su lámpara encendida, se fue a dormir. Y la hamaca de todos los colores significa que no hay distinción. Dios no tiene preferencias. Tú estás con pecado. No, es que me cae bien. Te voy a perdonar con tu pecado. Vas a entrar al reino de los cielos con tu pecado. Dios no es así. Muy bien le puedes caer al Señor y muy bien te debe haber cuidado y todo, pero con pecado no entras al reino de los cielos. Amén. Eso significa. Significa que no hay distinción, que Dios no tiene favoritismo. Significa que el evangelio está dispuesto para todo el mundo que quiere escucharlo. Significa eso, amén. Entonces Dios nos está diciendo ahora que debemos de tomar esto en cuenta, porque Él dice, velad y orad porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Significa estar listos, significa estar seguros de nuestra condición espiritual, significa de que nos hagamos una autoevaluación de cómo está nuestra vida. Eso significa, estos son los 2 sueños, pero además te quiero contar, porque no lo puedo dejar por alto, una experiencia que tuve el día de ayer, que va incluido con esto, va incluido. El día de ayer, en el momento de oración, como a las 9 de la mañana, yo quería compartir algo y te voy a decir que cuando Dios no quiere que comparta algo, rebota algo en el ambiente espiritual, significa no es tiempo. Cuando tú te dejas manejar por el tiempo de Dios, tú puedes discernir esto, que hay momentos en que puedes hablar y hay momentos en que debes de guardar silencio. Entonces cuando Dios dice, ahora que debes de hablar, tengo que hablar. Cuando dice, guarda silencio, hagas las cosas como tienes que hacerlas. Todo lo que yo he estado haciendo, lo estoy haciendo porque Dios quiere que así lo haga.
y yo he estado obedeciendo a Dios. Amén. Y en este momento yo quería compartir algo en la mañana y estaba buscando, el Señor no me has hablado, ¿qué tengo que decir? Mira, Señor, dime, quiero una palabra que tú tienes para este día, y nada fluía, nada, estaba como que rebotaba esto. Entonces, pero sentí de repente la presencia de Dios y yo me dirigí a orar solamente para poder presenciar esto. Dice el Señor, en el momento de oración, escuché una alabanza. Escuché una alabanza de júbilo, de regocijo, algo tan alegre, algo tan pegajoso, algo que unas trompetas sonando, pero era alabanza. En ese momento me puse a cantar en el espíritu. Lastimosamente no lo pude grabar, pero el Señor me dio una alabanza en el espíritu. Y me puse a cantar de acuerdo al ritmo de esa alabanza, una alabanza tan pegajosa, y eran sonidos de trompetas, pero había fiesta en el cielo. Era en el cielo y donde yo escuchaba esa fiesta. Y de repente el Señor me dice con estas palabras, la puerta está abierta. Y yo vi una puerta abierta. La puerta está abierta para mis hijos. Eso fue lo que dijo. Mi puerta ya está abierta para que entren mis hijos. La puerta ya está abierta para que entren mis hijos. Amén. ¿De qué hijos está hablando el Señor? De todos nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, el Señor ya viene pronto, alístese, prepárese, que el Señor ya viene. Y todos dicen, es que nunca viene. Sí, pero es que, dice, el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos, es un eslogan que tenemos. El Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Sí, pero es que el Señor ya dijo, la puerta ya está abierta. ¿Te das cuenta? La puerta ya está abierta. ¿Y qué significa eso? Que la puerta ya está abierta. El Señor en un momento u otro viene. Y tú y yo tenemos que estar listos. Entonces eso es lo que está expresándose Dios en este momento. ¿Y cómo es que tenemos que estar listos? Porque Dios viene a traer una iglesia, ¿cómo? Sin mancha, sin arruga, limpia, una iglesia victoriosa y una iglesia militante. ¿Por qué militante? Porque vamos a tener que pelear con el enemigo, va a estar sofocado, desesperado, porque sus días se están acabando. Y va a querer arrebatar lo que son los hijos de Dios y no va a poder. ¿Por qué? Por eso tenemos que aprender a guerrear, a aprender a pelear en el espíritu. Nuestra batalla, los hijos de Dios no peleamos con las personas. Los hijos de Dios peleamos con los espíritus que manipulan a esas personas. Quiero que te metas esto en la cabeza, aquí bien pendiente, aquí en tu cabeza. Los hijos de Dios no peleamos con personas, no vamos a ir a agarrar pleito con personas, no, los hijos de Dios peleamos con los espíritus que tienen esas personas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, a su discípulo, al que andaba con él. Pero tú sabes en qué condiciones fue que se lo dijo. No le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo al que lo que le estaba manipulando en ese momento, porque no quería que Jesús cumpliera su propósito. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Se lo dijo a Pedro, al espíritu que estaba manipulando a Pedro. Y eso es un ejemplo de guerra espiritual. Nosotros no peleamos con personas, nosotros peleamos con espíritus que manipulan a las personas. Y eso tienes que tenerlo bien presente. Entonces ya para terminar, voy a terminar con esta porción bíblica en Apocalipsis 22:14. Dice Apocalipsis 22:14 dice, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Amén. ¿Cómo dice? Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes son estos? Todos aquellos que decidan recibir a Jesús en su corazón como Rey y Señor de su vida. Y no solamente ellos, sino todos nosotros que ya somos hijos de Él, pero que también hemos decidido vivir una vida íntegra, intachable ante los ojos de Dios. No somos perfectos, por supuesto que no. Pero en nuestro corazón debe estar ese sentir y Dios conoce el corazón. Dios se enfatiza más en el corazón que en nuestros hechos. Entonces, que en nuestro corazón esté bien ante sus ojos. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a terminar y voy a orar por aquellas personas que quieran recibir a Jesús en este momento. No es tiempo ya de estar perdiendo, jugando ni nada por el estilo, de agarrando las cosas de Dios en broma, ¿verdad? Nosotros debemos de respetar lo que es la palabra de Dios.
Entonces vamos a orar en este momento para aquellas personas que quieran reconocer a Jesús como Rey y Señor de su vida. Así que acompáñame. Ora después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por este mensaje que me has otorgado. En este momento, mi Dios, me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Yo te abro las puertas de mi corazón para que seas sellado por tu Espíritu Santo, para que tú puedas morar en él. Yo te reconozco como Rey y Señor de mi vida. Y te agradezco por haber tomado mi lugar en esa cruz. Y porque me has perdonado. Y porque resucité contigo al tercer día. Gracias, bendito Señor. Quiero estar seguro de la salvación de mi alma. Amén y amén. Bien, te felicito si hiciste esta oración. Yo te invito a que te congregues a una iglesia. Es importante que vayas a una iglesia cercana, a una iglesia cercana a tu casa, o una iglesia donde el Espíritu Santo te guíe, porque tienes que aprender de Dios, tienes que crecer espiritualmente, y eso solamente lo puedes lograr estando en una iglesia. Y es por eso que te recomendamos que vayas a la iglesia, que leas la palabra de Dios también como segundo punto, que leas la palabra de Dios, que te informes qué es lo que está escrito. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, que leas la palabra de Dios y que ores, ¿verdad? Para que Dios guíe tu vida. Amén. Bien, entonces esto no es una palabra para que tú te angusties, es una palabra para que nosotros nos preparemos. Dios siempre nos advierte, amén. El profeta, eso es lo que hace. Cuando el profeta trae una palabra de Dios, el profeta nada más dice lo que Dios quiere darle a conocer a las personas. Ya la persona sabe qué hace con esa palabra, si realmente la recibe, si cree o simplemente se da así como aquella persona que vimos en hamaca, que dijo, no, eso no pasa nada, que no, y se acostó y esa persona murió, porque en mi sueño así fue. Entonces, aquella persona que no le da importancia a la palabra de Dios, cada quien es responsable de sus decisiones. Pero los hijos de Dios, los que predicamos el Evangelio, nuestra responsabilidad termina desde el momento que compartimos la palabra de Dios. Las consecuencias de aquel que no quiere obedecer esa palabra ya no es cosa nuestra. Nosotros no tenemos nada que ver con aquella persona que ha decidido no acatar a la voluntad de Dios. No somos responsables de lo que pueda acontecerle a alguien que decide ignorar lo que Dios le está diciendo. Quiero que lo tomes en cuenta. Amén. Bien, vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Señor. En este momento hemos entregado una palabra que tú has querido que nos estás advirtiendo que nos preparemos. Es una palabra donde tú nos estás dando tiempo todavía para que nosotros nos preparamos, podemos nuestra vida en orden. Tú no estás de acuerdo con el pecado, no estás de acuerdo con ciertas características o situaciones que se hacen o situaciones de las cuales obligan a tus hijos a hacer que son contra tu voluntad. Entonces en este momento, Señor, yo pongo todo esto en tus manos. Yo he compartido este mensaje. Ya queda en responsabilidad de aquella persona que ha escuchado si va a obedecer o no obedecer a la palabra que tú has otorgado a través de mi persona. Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a poder corregir nuestras vidas de esta manera, para no perder tu bendición, para contar siempre con tu respaldo, para contar siempre con tu protección, Señor. Y también ayuda a aquellas personas que no te conocen a que puedan venir a ti. Y aquellos que se han alejado también, Señor, para que puedan regresar otra vez al redil. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Hemos entregado este mensaje de parte de Dios. Gracias por escucharme. Te deseo un buen día y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, en las próximas fechas. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga y muchos abrazos allá donde estés. Bendiciones.